el viceministro Carlos Muñoz Mensual, en contra de Juan Carlos Reyes Alonso, el director de la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado, en contra de Óscar Guillermo Sierra Pacay y en contra de Roberto Iván Ralda Barrios, también de la Unidad de Edificios de Construcción del Estado. También se está interponiendo denuncia en contra de las empresas Opción Técnica, Douglas Alexis Espinales Baños, quien era el supervisor del contrato que estamos denunciando. Los delitos que se están denunciando es el de fraude, confusión, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado, asociación ilícita, malversación de fondos, violación de derechos de autor y derechos conexos e enriquecimiento ilícito. Este caso está referido al Hospital San Benito Petén, un hospital que se tenía que haber entregado este año. El hospital se empezó a construir el 21 de abril del año pasado por un monto de 264 millones de quetzales. A la empresa Opción Técnica se le hicieron pagos por alrededor de 83 millones de quetzales. Sin embargo, al hacer una visita al lugar correspondiente, pudimos identificar que lo único que hicieron fue aplanar el terreno, cercar el mismo y no hay ningún avance concreto. Es decir, que a la empresa se le ha dado un avance casi del 34% financiero del proyecto y los requerimientos que tenía la empresa de presentar avances físicos no sobrepasan el 8%. Acá justamente vemos que esto entra dentro del marco de las acciones de corrupción que se hicieron desde la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Es un proyecto de 264 millones que es utilizar la necesidad de salud de los guatemaltecos para un tema tan importante. En este caso se incluye el delito de violación de derechos de autor porque se concesionó, se adjudicó dicho proyecto sin los diseños correspondientes, y lo que hemos podido identificar es que copiaron diseños de otros hospitales, pero se cobraron por estos diseños. Esta es una denuncia más que se suma a las ya acumuladas y presentadas por la bancada Voz, que suman ya más de 5.000 millones de quetzales, denunciando actividades ilícitas que se dieron durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Bueno, todos vimos la semana pasada el caso que develaba la Superintendencia de Administración Tributaria, conocido como B410. Casualmente, la empresa Óptica Técnica S.A. es una de las empresas señaladas dentro de este caso B410. De hecho, la empresa Opción Técnica del 2021 al 2023 obtuvo contratos por un valor de 1.596 quetzales, incluyendo este proyecto del Hospital de San Benito Petén. También hay que recordar dos cosas. Una, que por razones políticas iban a financiar este hospital de Petén con fondos de un préstamo del BCIE. Entonces, en este caso, y por eso señalamos el tema en la copia de los diseños y planificación de este hospital de San Benito, porque son los planos y todo el diseño similar o iguales al hospital de Chiquimula, el que está actualmente en construcción. Y entonces dejaron a dos departamentos, a dos municipios sin hospitales por actos de corrupción. Dejaron al hospital de Cobán, Alta Verapaz, sin hospital, pero también dejaron sin hospital a San Benito Petén. Estos son de los tantos negocios que hicieron en el gobierno de Alejandro Yamatei. Ahora, con todo lo que se sabe de este caso B410 y la inclusión de estas empresas dentro de todo el tema, ese esquema de defraudación que no solo fue tributario, sino que también fue en el marco de cómo se otorgaban los contratos, de cómo se otorgaban los proyectos. Entonces acá las investigaciones que debe realizar el Ministerio Público deben ir mucho más allá de solamente investigar el tema de defraudación tributaria. Deben de investigarse quiénes son los representantes legales de las empresas, quiénes eran los funcionarios o exfuncionarios públicos que en aquel momento incluso estuvieron en juntas de licitación para otorgar este tipo de proyectos, porque estamos hablando de un nuevo caso
de más de 236 millones de quetzales, que es la construcción del Hospital de San Benito Petén. Esta es una querella más que va en contra de los exfuncionarios de Yamatei y en contra de las empresas Opción Técnica S.A. y el señor Douglas Alexis Espinales Baños, que es de la empresa Construcción y Transportes Espiva, que era la empresa supervisora y quien avaló finalmente que se hicieran todos estos cobros, muchos de ellos de forma anómala, porque no coincide el avance físico con el avance financiero que se ha reportado y que lo tiene y que tiene conocimiento ya las actuales autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Si no sé si hay alguna pregunta, alguna. Diputados, respecto a esta nueva denuncia contra el exministro de Comunicaciones, ¿qué llamado le hacen tanto a la Contraloría General de Cuentas y a la Fiscal General o al Fiscal contra la Corrupción? Pues son tantas denuncias y no hay resultados precisamente por estos casos. Y además que la Contraloría ya denunció el decreto 21/2022. Bueno, el llamado al Ministerio Público es que pueda también operativizar estas investigaciones que van en el marco de los actos de corrupción o posibles actos de corrupción cometidos por varios exfuncionarios del gobierno del señor Alejandro Yamatei. Y con todo lo que conllevó esta estructura que llegó, hay que recordar que dentro de todo el Ministerio de Comunicaciones manejaron solo en el gobierno de Yamatei alrededor de 24,000 millones de quetzales. Y la pregunta que han hecho todos los guatemaltecos y guatemaltecas es ¿dónde está el dinero? Si finalmente no vemos carreteras, no vemos los hospitales, no vemos los hospitales, los puestos de salud, las escuelas. Incluso el día de hoy fuimos ya a procurar una de las denuncias que hemos realizado, que va relacionado con el tema de las escuelas bicentenarios y el tema de las cocinas dignas. Y también hemos hecho un llamado a los fiscales a cargo de esto, que puedan ya finalmente empezar a dar resultados relacionados con las investigaciones de cada uno de los casos planteados. Sí, llamados a tres entidades diferenciadas, ¿verdad? Ministerio Público, que cumpla con el deber de investigar y deducir las responsabilidades a través de una acusación formal en contra de los señalados, y que esto lo haga lo más pronto posible. Ya han pasado varios meses y nosotros estamos pendientes de los resultados de estas investigaciones. La Contraloría General de Cuentas le solicitamos nosotros una auditoría de carácter especial. La semana pasada la Contraloría nos informó que ya había nombrado la comisión correspondiente encargada de la auditoría, y nosotros esperaríamos que en el plazo de unos 30 días puedan tenerse resultados de esta auditoría de carácter especial. Y el tercer llamado es a las autoridades actuales, principalmente al ministro de Comunicaciones y a la viceministra de Edificios del Estado. No sabemos por qué no han querido denunciar estos proyectos. Ellos saben que no están, nosotros los hemos citado y nos han evidenciado a ellos que ha habido corrupción. Sin embargo, no hemos visto denuncias correspondientes. Denunciaron el hospital de San Pedro Neca a solicitud también de la bancada Voz, porque ya habíamos interpuesto nosotros ciertas denuncias, y esperamos que hagan la denuncia correspondiente del hospital San Benito y que se deduzcan las responsabilidades consecuentes. Es decir, Ministerio Público, Contraloría y Ministerio de Comunicaciones tienen que ponerse las pilas en este tipo de acciones. ¿Por qué el gobierno no denuncia esos hechos y siendo ustedes diputados están investigando todo esto? Bueno, es buena pregunta. Nosotros hemos sido muy insistentes, ¿verdad? Nosotros se nos ha dicho que somos de las bancadas que más citamos, y lo confirmamos, somos de la bancada la que más trabajamos y también la que más denunciamos, ¿verdad? Nosotros sí no vamos a dejar en impunidad hechos de corrupción del gobierno anterior. Si el gobierno de Bernardo Arevalo quiere dejar en impunidad hechos de corrupción del gobierno anterior, será su responsabilidad. Pero nosotros, en la medida de lo posible, porque también somos una bancada pequeña, estamos tratando de cumplir con nuestra responsabilidad. Sí deberían de ellos interponer las denuncias correspondientes y hacerlo como se debe. Muchas de las denuncias que ellos han presentado se han caído porque no han identificado la responsabilidad directa de los exfuncionarios, sino que dejan la frasecita de a quienes resulten responsables, que se les deduzcan las responsabilidades. Ellos saben exactamente quiénes eran los funcionarios
en su momento y qué responsabilidad tenían. Entonces se tiene que identificar la responsabilidad personal de cada uno de los exfuncionarios. Con el tema del decreto 21-2022 es repetir el llamado al Ministerio Público. Este decreto fue denunciado ya por la Contraloría General de Cuentas. Hay una denuncia de más de 6.000 millones de quetzales, donde está incluido el decreto 21-2022. Vimos que la semana pasada en una enmienda de curul pareciera ser que quisieron limpiar el camino a varios contratistas, a varias empresas, en este caso a la hora de derogar el artículo 7 del decreto 21-2022. Pero hay que recordar que este decreto de hecho ya está denunciado y los delitos que ahí se fueron denunciados son delitos consumados. Entonces, en este caso, aunque deroguen el artículo, la persecución penal debe continuar porque ya son hechos consumados en este sentido, y lo que esperaríamos es los resultados de cada una de estas investigaciones a las denuncias planteadas, en ese caso por la Contraloría General de Cuentas, pero también por las que nosotros ya hemos denunciado, que hemos denunciado alrededor de 4.000 millones de quetzales en diferentes instituciones, desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones. Entonces esperaríamos resultados ya de las investigaciones de estos actos de corrupción que cometieron en el gobierno anterior. Sí, solo quizás para terminar de aclarar, nos llamó